La presencia de efectivos militares del régimen de Israel en el sur austral de Chile despierta dudas en la sociedad del país sudamericano. El senador chileno Eugenio Tuma ha realizado una preocupante advertencia sobre el levantamiento de cartografía por parte de los israelíes que visitan Chile bajo el pretexto de hacer supuestamente turismo. Las Fuerzas Armadas y las estrategias de defensa de Chile y las fuerzas de inteligencia chilena puedan indagar un poco más respecto de la presencia de cerca de 8.000 conscriptos israelíes en territorio de la Patagonia, en una zona donde tenemos la mayor reserva de agua dulce del mundo. Entonces, mi preocupación va en el sentido de si tenemos preventivamente que proteger nuestro territorio. La inquietud surge a partir de las actividades de los militares extranjeros en Chile. Un contingente tan numeroso que no necesariamente estoy tan seguro de que sea solo turismo y que además hacen cartografía y lo hacen durante todos los años. El senador Tuma expresa que su denuncia se relaciona exclusivamente con los intereses soberanos de Chile. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que estar alertos respecto de constituirse en terreno y verificar si efectivamente esto se trata de turismo o se trata de algún objetivo militar que tenga que ver con apropiarse de territorio que es soberanía chilena. Bajo las actuales circunstancias, la soberanía e integridad territorial de Chile deben ser resguardadas tanto por las Fuerzas Armadas como por el gobierno. Bueno, esa es una situación que se está evidenciando hace bastantes años y va en ascenso. Nosotros ya tenemos algunas ciudades importantes en el sur de nuestro país que incluso están teniendo calles y hospederías con nombres hebreos. Y por tanto eso te demuestra como ejemplo el aumento de la presencia de jóvenes que vienen desde Palestina ocupada, desde Israel, que están en su último año del servicio militar. Se ha comprobado de que sacan fotografías, de que están haciendo mapas de la Patagonia y para nosotros eso tiene obviamente muchos elementos de sospecha. No podemos olvidar que en aproximadamente 23 años más se reevalúa el Tratado Antártico. Tenemos ahí fuentes y recursos acuíferos fundamentales, no solamente para nuestra América del Sur, sino que para el mundo entero y por tanto no es casualidad, creemos nosotros, lo que está sucediendo en el sur de nuestro país. Hay compra de territorio y además hay un entramado comunicacional que protege estas situaciones. Tenemos el caso particular de un senador de la República que lo único que hizo fue atreverse a preguntar públicamente a través de un medio de comunicación a la Embajada de Israel que diera explicaciones de por qué estaba sucediendo esta venida permanente de militares israelitas al sur de nuestro país, diciendo de que es turismo. Solo explicar por qué, y esa pregunta le costó no solamente ser juzgado por los medios nacionales, sino que por los medios internacionales como antisemita. Entonces, también el entramado comunicacional que protege estas acciones nos demuestran de que por lo bajo son sumamente pensadas, direccionalizadas por el Estado de Israel. Las palabras de Carla Amtam van en consonancia con lo que dijo el diputado Adel Zabayar, y no precisamente porque se hayan puesto de acuerdo, en realidad es porque es una realidad que no se puede negar, está sucediendo en estos momentos y quizás tenga un futuro que no sea positivo para ambas patrias, ni para la Argentina ni para Chile. Nadie desea que suceda en estos países lo mismo que sucedió en Palestina. La furia del sionismo se desata precisamente cuando se denuncian estas cosas. A través de los medios se hostiga a quien cuestiona las acciones del Estado de Israel, acciones políticas que no tienen absolutamente nada que ver con la religión ni con el credo que practican, que ni siquiera tiene que ver con la etnia, si podemos hablar de etnia, que no tiene absolutamente más que ver que con un accionar político de un Estado represor que ejerce el terrorismo de Estado contra los palestinos y que ha ocupado tierra de sus vecinos como en el Líbano y Siria, aparte de Palestina. ¿Cuál es la herramienta que utiliza el sionismo para callar las voces, para acallar las voces, para silenciarlas, para amordazar las denuncias en su contra? Y es tildar de antisemita a todo aquel que critique las acciones, no solo del Estado de Israel, sino del sionismo internacional. Y a eso se dedica. La cuestión del mal llamado antisemitismo, una palabra de la cual se han apropiado
para poder precisamente silenciar las voces, es lisa y llanamente un robo. Hoy el 90 o el 95% de los judíos en el mundo no es semita, tiene un origen europeo o bien asiático del Asia Central, de la tribu de los Hazares, una antigua tribu en las estepas de Rusia. Vamos a escuchar y a ver las declaraciones del rabino, el doctor Israel David Weizmann, y qué tiene para decirnos de importante. There are Jews in every South American country where there's religious communities who oppose the occupation because we are Jews. We want the world to know that, to step back and help, with God's help, bring a removal, God help, speedily and peacefully, of the impediment to peace called the Zionist State of Israel and a free Palestine. Finally, what advice can you give us for the people who want to show their solidarity with the Palestinian people, with the Palestinian cause here in Latin America? What kind of advice can you give us all who wants to support and defeat this big lie? Well, it's only my humble opinion, but we first want them to know that they shouldn't fall into the Zionist trap by referring to Jews against the Muslims or a Jewish state. It's not a Jewish state, it's a Zionist state of Israel. And to constantly let the world know that there is Jews around the world, the very religious, and in fact, all around the world, the more the religious, the more anti-Zionist. So this concept of opposing and trying to stop the occupation and opposing Zionism has nothing to do with being against Jews. On the contrary, Zionism creates anti-Semitism, it creates hate of Jews because of animosity, because of what's happening, the political standpoint. If there wouldn't be for this occupation, there would be much more peace. Interesantísimo lo que dice el rabino. El sionismo creó el antisemitismo para utilizarlo como herramienta de victimización. We stand in solidarity with the Palestinians, and we say that we do not accept the existence of the State of Israel. This has to be voiced here, where they're starting a global movement for the return of the Palestinians, that the world should hear, and they should not dismiss this conference, and this we hope will be a catalyst for a free Palestine, that they should understand that they were duped, they were fooled by the Zionists, and that it's not true what they're saying they represent Judaism. It's representing a nationalist, selfish, flawed movement that was opposed by the Jewish leadership, by the rabbis in Palestine and the world. In fact, I carry documents with me. This is called Traditional Torah Opposition to Zionism. In 1947, a year prior to the ratification of the State of Israel by the United Nations, the chief rabbi of Palestine went with a delegation of rabbis to the United Nations leadership, and I'm quoting him. He said, "We furthermore wish to express our definite opposition to a Jewish state in any part of Palestine." And this is, it's in the United Nations records. We put out a book called The Struggle, Pictorial History of the Struggle of Orthodox Jewry Against Zionism, and you can even see in there the pictures where Rabbi Dushinsky is meeting with the leaders of the United Nations. El Centro Simón Wiesenthal seguramente querrá callar las voces de estos rabinos y seguramente los acusará no de antisemitas, pero sí de judíos que se odian a sí mismos. Ojo, se están comprando el sur, se están quedando con él, por favor, eso no me quiero decir. 2009. 2009, 2008, 2009, por ahí, ¿no? Exactamente. Han pasado todos estos años y se puede decir que nuestro país, amigos míos, lo han loteado. Una cosa es que loteen las carreteras, que loteen las empresas del agua, pero que ya terrenos, sobre todo en un país en donde el derecho al agua está considerado como un bien privado, ¿sí? ¿No tenía idea? Sí, señor, el agua no es de todo, el agua tiene dueño, con nombre y apellido, y si usted no le quiere dar agua, no tiene por qué darle. Tenemos una nota introductoria porque al parecer el país recién se estaría dando cuenta, parece que les cortaron la cola, de que alguien se está quedando con el sur de nuestra linda nación. Por eso, todo, como bien estaba en la escritura, algún día íbamos a agradecer estar en nuestro país. ¿Quién iba a sospechar que algunos iban a comprar su pedazo de cielo sin habérselo ganado por ninguna manera? Por favor, vamos a la nota introductoria.
Preocupación existe en la Patagonia chilena debido a las advertencias que han señalado la posibilidad de una invasión de extranjeros en la zona austral del país por apropiarse de los terrenos, lo que ha generado alarma entre los habitantes del sector. El recién designado Seremi de Vivienda de Aysén, Orlando Butler, ha cuestionado y apuntado directamente el propósito de algunos extranjeros con fuertes declaraciones como estas. El hecho de que extranjeros como Tompkins y sus amigos gasten grandes sumas y financien campañas millonarias y activistas para evitar la instalación de sistemas de producción de energía resulta, por decirlo menos, algo bastante sospechoso. Fuertes declaraciones que han generado la preocupación es que desde hace un tiempo son varios los millonarios que han comenzado a comprar terrenos en la Patagonia. Incluso han señalado que la actriz Julia Roberts y varios personajes reconocidos están planificando habitar la Patagonia, porque lo consideran un escenario perfecto para la configuración de una especie de terreno alternativo, en la cual una élite de ciudadanos, preferentemente norteamericanos, se alberguen, protejan y puedan esconderse de una eventual catástrofe nuclear, biológica o económica. Es que se mira con recelo que millonarias cifras que se han entregado para frenar todo tipo de intento de generar energía sean con otros tipos de propósitos y no precisamente ecológicos. Una conspiración para apropiarse de la Patagonia o una inversión para realizar turismo. Más antecedentes en el estudio de Mañaneros. Que la tendencia es que millonarios extranjeros compren esos pedazos tan extensos de tierra para armarse como micropaíses. Esa es la tendencia del futuro. Es que escúchame, muchos van a... es que, ¿cómo les digo esto? La verdad es que yo no tengo una máquina ni tengo el poder de ver el futuro, pero sí más o menos me puedo guiar respecto a aquellos que sí lo hacen y que con bastante discreción se acercan a uno para entregar ciertos datos particulares. Uno es capaz de proyectarlos al facto. De todas maneras. Y además el sentido común yo creo que en este caso basta y sobra. Sucede que yo siempre lo he explicado, en una última instancia, todo está apuntando a que esto explote en algún tipo de caos artificial. Todo parece indicar que se avecina alguna especie, digamos, de desbalance económico-social fuerte, que como lo hemos tratado de explicar infinitas veces, está claramente planificado. Cuando el caos sucumba, probablemente muchas fronteras, religiones, formas de cómo nos relacionamos se van a pasar a llevar. Ha sido mi conclusión. Usted cuando le dice, oh, la gente, el gobierno que es tonto y todo, ¿sabes qué? Hay dos posibilidades. O son muy hueones, perdón, se me salió, pero es que me sale. O son muy tontos. Además, no estamos hablando de este gobierno en particular. No, en general. Estamos hablando de más que una política del Estado. Es una política de Estado. Sí, eso es el tema. Sepa. Eso es lo grave. A ver, o son muy tontos, que puede ser, o se hacen los tontos. Pero son dos posibilidades, Marta, no hay más. Porque esto está a vista de todo. Entonces, o no cachan que, oye, qué mala idea esto de poder venderlo, o se hacen los tontos. Yo esta vez voy a votar por la segunda. Yo creo que lo permiten. Porque cuando haya esta especie de negociaciones, así como existen estas relaciones peligrosas entre presidentes de países como el nuestro, con países de otros más poderosos que en realidad no los necesitamos, pero ellos nos han hecho creer que sí, terminamos de alguna manera aceptándole todas las condiciones y tratos que tienen que ver con energía de plantas de energía nuclear, con una excesiva venta de impuestos a los remedios, con un sistema mentiroso de protección a las leyes del derecho a autor, simplemente para cortar internet, etcétera, 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 etcétera. Entonces yo creo que se están haciendo los tontos y ustedes sabrán ya por qué. Pero no será entonces una lucha de la cual asirse, por ejemplo, el gobierno actual, ponerle el cascabel al gato y hacerse de un mega punto a favor para defender nuestra soberanía, porque todos los chilenos queremos que nuestra tierra esté en nuestras manos. Por supuesto. Y no que se esté